Nueva Ventura. Algunas casas deterioradas y es problemático. Una urbanización de casas hermosísimas, espectaculares. Nuestras ciudades sean hermosísimas. Palito de agua extraño porque no había. Seguramente ahorita me enterado en 1974, Naguará, pero bonita iglesia. Quizá ese mural. No. Está en venta, ahí la tienen. Oferta de inmuebles. Sitio de en el video que les dejé, islámico como nunca dejaron de ser. De bella también. Comida rápida. La carrera 5. Vamos a seguir derecho. De bailarines ensayando. Barquisimeto Bello, Naguará, Nueva Ventura. Me voy a meter en una de las urbanizaciones más hermosas de la ciudad, Barquisimeto, la urbanización del Este. Ahí tienen la panadería Alianza, muy famosa, sobre todo por sus panes de jamón. Ando por aquí por la urbanización del Este. Ya sé que van a notar algunas casas deterioradas. La crisis no ha sido juego, pero espero volver y hacer otro video dentro de unos meses y que esto esté mucho más bonito. Hay esperanzas. Sin embargo, no dejan de ser bellas estas casas. Tienen sus años, pues, y muchas están bien conservadas, pero otras tienen su deterioro. Sin embargo, vamos para adelante, si Dios quiere. Ando por aquí por la carrera 24, son las 6:30 de la tarde. 23 de enero, un día importantísimo para Venezuela y su democracia. ¿Se acuerdan del 23 de enero del 58, cuando cayó Pérez Jiménez? Y hasta ahí dejo el aspecto político. Salí un poco tarde de la casa, pero los canales de crímenes que tengo, ahora me quitan demasiado tiempo, pero ahí es donde están los dividendos importantes. Y tengo que prestarle buena atención, hay que tener prioridades. Miren cómo están allá los vestidos bellos. Espero también que la imagen se vea relativamente bien, ya que es un poco tarde y casi me agarra la noche. Entonces esta cámara en condiciones de poca luz es problemática. No tiene una imagen tan buena. Por aquí andamos, por la carrera 24, urbanización del Este, muchos negocios, algunos ya cerraron. Como les dije, las 6:30 de la tarde. Pero sigue habiendo bastantes negocios. Aquello allá, ni idea que parece como una ferretería. Y aquí quedaba Zona Franca, bueno, esto está cerrado, ya es tarde, pero aquí quedaba una buena panadería, no me acuerdo el nombre. Una buena panadería hace tiempo, no duró mucho la verdad. Duró como 3 o 4 años. Y bueno, cerró sus puertas. Si ustedes recuerdan qué panadería era, me lo indican en los comentarios. Y allá está una construcción nueva. Se ve muy elegante, pero la verdad que tiene tiempo de concluida y hasta donde sé no ha abierto. Miren, carrera 24 de la urbanización del Este. Esta es una urbanización de casas hermosísimas, tradicional, así como Santa Elena, así como la Rosaleda. Son urbanizaciones de historia que tienen muchos años en la ciudad. Más o menos sus límites serían, porque es que tampoco hay donde buscar información. Estuve buscando en Google y lo que hay es venta de casas, pero no hay una información ahí que uno pueda recolectarla y hablar de la urbanización en sí.
sus límites son más o menos la avenida Venezuela, no, la Morán, la 24, perdón, de donde salí, hasta la Lara, por allá por Pollo Sabroso. Todo eso todavía sigue siendo, detrás de Pollo Sabroso sigue siendo de la carrera 9. Detrás de Pollo Sabroso sigue siendo urbanización del Este. A ver las casas por acá. La avenida Morán sería otro límite. Y la avenida Concordia, más o menos eso estimo yo que puedan ser los límites de la urbanización del Este. Les repito, avenida Morán, avenida Venezuela, avenida Concordia y este edificio aquí, la verdad que no sé qué es, parece como una clínica, no tiene identificación. Avenida Concordia y digamos que la avenida Lara. Así yo analizando los límites sin haberlos sacado de ningún lado. Las casas hace unos 40 años debieron ser espectaculares, de 2 pisos. Miren, están vendiendo esa. Esperemos que se materialice lo que todos dicen. Miren al Michu por aquí. Esperemos que esta la están arreglando. Aquí dan curso. Ese Centrepo me suena. Centecpro me suena. Esperemos que la bonanza que se anuncia se materialice y nuestras ciudades sean hermosísimas. Como vi un comentario por ahí en Trix, miren, aquí está el Liceo Federico Carmona, por uno de sus laterales. Es otro liceo de mucha historia. Espero que se esté viendo bien. Los edificios, desconozco su nombre, se lo pongo en los subtítulos, pero ustedes me pueden ayudar. Esa es la idea, que todos nos enriquezcamos. Hay muchos que saben bastante más que yo de esta zona porque vivieron por aquí. Esta sería la calle 6, Los Pinos, con carrera 9. Barquisimeto. Cayó un palito de agua extraño porque no había nube así cargada y de repente llovió como 20 minutos. Por allá queda el CN. Vayan viendo la casa. Yo me la pasaba mucho por aquí porque hay un parquecito chévere para jugar basquetbol, futbolito. Vamos a decir, la lluvia no corre a los muchachos. El colegio, el Liceo Federico Carmona. Este edificio, tampoco sé el nombre, pero seguramente ahorita me entero. Miren, la entrada del Federico, fundado en 1974, Naguará. Ese otro liceo inmenso, esas construcciones de antes, grandísimas. El edificio El Rosal se llama, bien bonito, así de ladrillo. Estas casas bonitas siempre. Por aquí quedaba antes un maternal, si mal no recuerdo. Casas bien bonitas siempre, de familias honorables. Y aquí llegamos a la plaza José Ángel Álamo, allá está en la iglesia. Vamos a pasar primero por allá, que es para mostrárselas un poco por dentro. La iglesia Santa Teresita. Están los muchachos entrenando. La lluvia no los paró. Miren el liceo, el colegio Federico Carmona. Esas construcciones inmensas. Esos pasillos parecen mucho al Lisandro Alvarado.
Vamos a ver esta pequeña pero bonita iglesia. Santa Teresita. Antes se realizaban muchas bodas aquí, pero no sé cómo es hoy en día. La iglesia, la bonita iglesia. Y se ve que hay calor. Esta bonita iglesia así en forma de triángulo, así tipo alemán. Ya me imagino esta plaza con hermosas plantas y grama. Iglesia Santa Teresita. Mostrárselas otra vez. La calle está recién arreglada. A meternos en la Plaza José Ángel Álamo y ahorita vuelvo para irme por esta calle, mostrarles lo más que pueda. Lo que me preocupa es la calidad de la imagen, pero bueno, aquí funciona. Antes era un módulo policial, ahorita es un negocio de víveres y esas cosas. Hay poca gente porque es viernes y porque llovió. Aunque como pueden ver en la tierra no llovió mucho. Aquí esto siempre está lleno de muchachos, pero hoy quizá la lluvia los corrió. Vamos a meternos por allá por las casas porque quiero mostrarles las casas. Y nos devolvemos por dentro de la plaza. Mire, esa parcela la están vendiendo, esa casa, y ahí queda una casa. Parece que la derrumbaron y están vendiendo el terreno. Recuerdo que aquí quedaba un estudio musical, ahora está una barbería en esta casa. Imagínensela en sus mejores tiempos. Bellísima. Esa es hermosa. Esta también, preciosa. Y esta de acá, inmensa. Este es el patio de una que está en la Morán con 21, que tiene unas formas extrañas. Es un arquitecto. Forma así como redondeada. Una escalera como de caracol. Bien interesante. Es la carrera 21, que aquí vuelve a ser doble vía. Hasta la Morán. Es de sentido oeste-este. Miren ese mural alusivo al ajedrez. Este otro super edificio. Como les dije, yo jugaba mucho por aquí, me quedé cerca de la casa. Me venía a jugar para acá y conocí a varias personas. Aquí está como que la fachada principal de la plaza, alusiva a motivos del ajedrez. Aquí hay una cancha de voleibol de playa que de vez en cuando pues entrenan los jóvenes, y por allá hacen calistenia, los más papeados. Lo que veo aquí es que no hay malla. Epi, la malla, no hay malla. La vaina. Pídansela al alcalde.
Todo bien, hermano. Todo bien, saludos. Saludos. Los chamos ahí sufriendo porque no tienen malla, algún ente gubernamental que se las done o alguna empresa. Como que están jugando loco escondido. No. Sí, me imagino esta plaza llena de grama. Miren este super árbol. Ni idea qué especie es, pero impresionante. Miren ese tronco. Impresionante, parece esos árboles por allá de Israel, del Medio Oriente. Pues sí, esta plaza que la pongan así como la plaza Ayacucho, el parque Ayacucho sería espectacular. Y así espero que se pongan todas las plazas. Ya me agarró la noche ya. Miren esta casa también, de 2 pisos, está en venta. Está en venta, ahí la tienen. Los inmuebles están subiendo. Por ahí hay 2. Me preguntaron por ahí, ¿qué opinas tú? ¿Es bueno comprar ahorita casa o esperar? Hay 2 posiciones al respecto. Tú puedes comprar de una vez, te va a salir más barata que en unos meses. Pero si se da el boom por ahí económico, van a surgir casas nuevas. Va a haber un boom de la construcción. Van a surgir edificios y casas nuevas. Y quién sabe a qué precios vengan. A lo mejor son buenos, competitivos. Entonces no te sabría decir si compras hoy o esperas esas nuevas construcciones. Y si va a haber más oferta de inmuebles, seguramente bajen los precios. Es difícil dar un consejo, aparte de que yo no soy entendido en el área. Solo una opinión personal. Casas, yo lo que les pido es que se imaginen estas casas hace unos 40, 50 años. Un paraíso por ahí, por aquí. También leí, como les estaba diciendo, en Trix, esa aplicación de Instagram, que ahora los chilenos, los peruanos, los colombianos van a hacer como hacemos nosotros, o como hemos hecho nosotros los venezolanos. Nos vamos para cualquiera de esos países unos meses y nos regresamos a comprar. Bueno, ahora como que va a ser al revés. Entonces van a picar un poco de gente. Yo me imagino que si aquí la cuestión se pone buena, miren ese Volkswagen tan bello. Otra reliquia. Si la cosa se pone buena, se va a revertir la migración. Los venezolanos que están afuera se van a venir mucho y los ciudadanos de otros países se van a venir también. Esta es una clínica, salud visual, una clínica oftalmológica. No tiene mucho tiempo, así que seguramente los que se fueron hace tiempo del país, de la ciudad, no la conocen. La avenida Concordia. Que tampoco prenden eso. La luz, el alumbrado público, entonces no tengo luz para que le salga bien la cuestión. La avenida Concordia. Aquí están remodelando ¿qué se llama? Una venta de autos. Una venta de autos. Barquisimeto. Que hay muchos en la ciudad. Por aquí esta es ya le vamos a decir qué calle es. Esta es la calle 4, Urbanización del Este.
calle es hermosa. Allá está un bodegón. Un bodegón. Se ve resuelto ese bodegón. Lomo se llama. Sí, en las casas hermosas. Aquí por la calle 4. Vamos a subir por aquí. Más casa, esto se debe estar viendo muy oscuro. Si veo que no me gusta el video, les hago, se lo repito más temprano. Estos son nuevos edificios también. Relativa. Barquisimeto Bello, Naguará, retomando el video. Lo estoy retomando por aquí, por la avenida Concordia, porque por aquí hay sitios de la urbanización del Este que son interesantes. Pues ya vieron un supermercado, vieron ese edificio que tiene mucho tiempo. Entonces, además, con un poco más de luz. Vine al día siguiente para que veamos la urbanización con un poco más de luz. Estoy en la avenida Concordia. Voy a seguir derecho para que veamos unos lugares comerciales que hay por aquí y algunas tiendas, porque por aquí está, también por aquí hay negocios. Además van a ver una mezquita que se abrió hace unos 3, 4 años. Y bueno, otros detalles de la urbanización del Este. Miren estas casas hermosas, bellísima. La urbanización del Este tiene el Sambil Apatemingo, como decimos, cerquita. Esta parte por esta calle ya se las mostré, ya cuando estaba un poquito oscuro. Ahorita está más claro, pero voy a seguir por aquí derecho. Esta es la sede de un sindicato, no sé qué significan esas siglas. Por allá vieron aquellos negocios. El concesionario de autos que están reconstruyendo, pues yo lo veo prácticamente que lo están reconstruyendo. Estos edificios por aquí, si alguno le trae recuerdos o vivió por acá, que lo diga en los comentarios. El concesionario, este edificio de los Capricornios se llama. La avenida Concordia. Se está comiendo la flecha, ese yumi. Y siguen los accidentes de motos como arroz y también de autos, de todo, mucha muerte. La gente anda vuelta loca. Exagerada cantidad de accidentes. Fin de año, y este año comenzando, creo que han batido récord. Las redes sociales están llenas de percances. Este es un sitio mexicano, creo que se llama Tulum, bastante bueno. Y el Sambil, por supuesto, es uno de los laterales del Sambil, Barquisimeto. Allá está una clínica de mama, famosa y concurrida. Y por allá está la mezquita, aunque no tiene, creo que se llama minarete, no lo veo. No sé si es imprescindible que tenga minarete para llamarlo mezquita. Está la clínica de mama, muy famosa. Siempre hay muchas consultas ahí.
¡Eh! La gente, vale, contenta. Vamos a seguir entonces por aquí. Que en el video que les dejé ya era un poco de noche. Miren, este restaurante se ve calidad. Centro Islámico, no es una mezquita. Jefe, ¿eso es una mezquita ahí? ¿Ah? Y eso no importa que no tenga el minarete. No importa que no tenga el minarete, ¿no? Mira, se llama así, Centro Islámico El Profeta Mohamed. Por ahí hay un amigo que me preguntó en TikTok, creo que fue, cómo hacía para comprar un Corán, dónde. Y la verdad que no le sé decir. Él dice que ha buscado, bueno, él no está aquí, la hermana es la que está aquí, y me ha dicho que le quiere regalar una, pero yo no le supe qué decir. No sé si en las librerías normales se consigue, aquí en Barquisimeto. Los musulmanes, la religión islámica. Seguimos, estamos por aquí por la carrera 6. Aquí hay un bote de agua interesante. Por aquí en la parte anterior del video era ya como de noche y quise retomar, pero con un poco más de luz. Lo que pasa es que esos canales de crímenes, yo les dije que tengo unos canales de crímenes, me quitan mucho tiempo y estoy tratando de cumplir con todo. Con Instagram, TikTok, acá en YouTube y los canales de crímenes, buscando los reales, porque si no, no. El trabajo es hereje. Casas hermosas, claro, algunas que ya están golpeaditas. Los edificios son relativamente nuevos también. Yo diría que tienen unos 4 o 5 años. Nuevos prácticamente. Villa Palma se llama este. Esa casa la están reconstruyendo y está bonita. Otras casas por aquí. Mire ese balcón, hermoso. En sus mejores tiempos debieron ser unas hermosuras de casa. Bueno, estoy seguro que pronto las cosas volverán a como nunca dejaron de ser. Perfectas. Miren este otro edificio, este sí tiene una construcción bastante vanguardista. También es relativamente nuevo, se llama Las Carolinas, Parque Las Carolinas. Bastante moderno, diría yo. Por la urbanización del este. Miren, aquí hay otra clínica de mama. Se llama Doctor Jorge Uribe. Esta casa que está acá, no sé si es un local. Se ve bella también. Aquí están construyendo algo. Ahí dice, se alquila, reserva tu local. Me imagino que es como una especie de zona de alquiler de locales. Llegamos a la plaza. Este local que está aquí. Comida rápida, me imagino. Hamburguesas, perros calientes, se ve muy elegante. Se llama The Garage Chilling. La plaza que ya se las he mostrado. Ya está la iglesia, súper activa. Ahora sigamos por acá, por la urbanización del este. Por aquí hay un concesionario de vehículos, como cosas raras. Concesionario de vehículos, es la 21, que aquí es doble vía, aunque dicen que es la carrera 5. La carrera 5 de la urbanización del este. Un puesto de perros calientes ahí. Concesionario de vehículos. Miren esta nave que está aquí, este jeep. Santo Dios. Hermoso. Aquella casa hermosa también.
XXI en ese edificio. Acá una famosa escuela de cocina, de chef. Sí, Teresa, Centro de Arte Culinario. Centro de Arte Culinario. Muy reconocida. En las hermosas casas de la urbanización del Este, que ya de noche, por las características de mi cámara grabando de noche, pues creo que no valía la pena ayer. Me tomo, si me agarra la noche hoy, bueno, será así que queda. Ha tenido buena acogida el video de en esta casa, ya será de los 50. Parece que las rejas no la dejan ver bien, pero tiene esas características, y casa como minimalista, cuadrada. Aquella igual. Serían las casas primigenias, las primeras que se construyeron aquí en la urbanización del Este. Este otro edificio también es relativamente nuevo. Relativamente nuevo, más casas. Van de aquellos tiempos. Edificio relativamente nuevo. La otra casa se ve hermosa, aquella también, pero son más viejas, de los 70. Otro edificio de ladrillo, se llama Coral Plaza. Otra de los 70 seguro. Y allá quedaba Herbigón. Herbigón, ¿se acuerdan? Ahí vendían muebles de alto nivel. Está cerrado y ese local está vacío desde hace mucho tiempo. Seguimos bajando, ya vamos a llegar a la urbanización, a la panadería del Este. Aquí antes quedaban varios locales, pero esto murió. El amigo ahí resolviendo la papa con su venta de frutas. Por aquí están construyendo. Miren esta otra casa, golpeadita pero bonita. Y una tremenda lavandería Quick Press. Se ve que es industrial ahí. Esta sí está bella, esta casa, vale, ¿eh? Con sus detallitos, pero mira, hermosa. De 2 pisos. Bella, 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 bella. Llegando a la avenida, perdón, a la panadería del Este. Edificio. Vengo por acá. Vengo por acá. Panadería del Este. Esa panadería es inmensa. Se agrandó bastante. Mucho. El San Bill Barquisimeto. Vamos a seguir derecho. A seguir derecho por la Concordia. Ya la panadería del Este se las he grabado antes. Vayan a ver el video que hice en junio, creo que fue, del San Bill. Antes de entrar en el San Bill me metí en la panadería del Este. Esta es Residencia del Este, eso es inmenso ahí. Muchos bloques, pero un poquito más modernos, por ejemplo, que los de Mararida, Patarata. Pero aquí como que hay un bote de agua porque no ha llovido.
Sí, hay un bote de agua por aquí. Que anda pila, porque también hay unos cables sueltos. Los Firulais. ¡Epa! Ah, ¿Todo bien? sí. La lucha. ¿Cómo están los plátanos? Bien, ahí estamos. En estos días tuvimos un problemita Vieron, se alquila ese local. Por aquí se vive chévere. Miren, por aquí hay muchas tiendas de diversos tipos. Aquí hay un café. Ya está agarrando, ya está llegando, ya está cayendo la luz bastante. Pero bueno, ya les mostré lo que me interesaba. Ya está una escuela de ballet clásico, Luisa Suárez. Entonces la pasa lleno de bailarines ensayando. Debe ser muy buena. Mira, un doctor aquí, ginecología, obstetricia, medicina general. Aquí está un centro de urgencias y especialidades médicas. Miren, las bailarinas. Me acuerdo del Taormina Guevara. Ese está por detrás de un centro comercial que está por La Lara. Ese es muy conocido. Me acuerdo uno que quedaba en la 21, en la 24, perdón, 24 con 12 o 13, no me acuerdo. También era muy bueno. Pero ese sí cerró. Ese sí recuerdo que cerró. Vamos a cruzar para cambiar un poco el ángulo de lo que les estoy mostrando. La avenida Concordia de la Urbanización del Este. Me conseguí un pan y me puse a hablar con él un rato y se me fue un poco la luz. Yo creo que hasta este punto queda bien el video. Muchos edificios. Avenida Concordia. Y miren, este bote de agua llega hasta aquí, vale. Agua, se está perdiendo toda esa agua. Super gimnasio que queda por ahí, Residencia Plaza Real. Super gimnasio que queda por aquí. Este es el FR Fit. Antes era Furia Fit. Estos apartamentos que quedan por aquí también. Estas casas hermosas. Vieja, y es casa de los 70, como les dije, casas de los 70. A ver los papeados que entrenan por aquí. Mira, puro duro y pura dura. Puro duro y pura dura entrenando por aquí. Y estos gimnasios son baratos. Que vale 30. Y abren hasta los domingos. Parece que está lleno de máquinas ahí. Máquinas de todo tipo. Sabroso. Ese también creo que está en el centro comercial Crepuscular. También lo he visto por allá. Arcas del Este. Y toda esta calle llena de carros, de gente que va a entrenar. Vamos a cruzar aquí, que no sé, en la carrera 1. Por aquí quedaba también la Alianza Francesa, pero se mudaron para Nueva Segovia. Más casas bellas por aquí, pero casas antiguas, relativamente de los 70, 80. Está por aquí otro, mira, batidos, cocadas, tostones. Resolviendo la papa, como digo yo. Urbanización del Este, hermosa urbanización. Un poquito de cariño y levanta de nuevo. Estamos llegando a Pollos Arturo, la parte de atrás. Y a una academia de diseño gráfico, creo que todavía está ahí, pero no me acuerdo cómo se llama.
muy, muy buena. Les digo porque yo alquilaba Videobeam. Está bella esta casa también. Yo alquilaba Videobeam y muchas veces los estudiantes de diseño para defender sus trabajos me contrataban. Este es como un mini centro comercial. Ahí hay varias de las tiendas, de los locales, centro de belleza, una tienda veterinaria. Pero ya cerraron porque ya van a ser las 7 de la noche. Mira, tienda veterinaria, tiene como una granjita ahí para los perros, me imagino, los animales. Pollos Arturo, allá está la avenida Lara. Vamos a ver este local que está aquí. Nos asomamos a la esquina y nos devolvemos. Mira el juego, ¿qué pasó con el Real Madrid? El Barcelona ganó. Ahora lo veo en la casa. Está bueno ese local. Avenida Lara, vamos a cruzar. Nos topamos con Pollos Arturo, con el video que le hice a la Lara hace como 20 días. Se los mostré por dentro. Pollos Arturo. O a sus manos al el CEDIC. Ya vi el nombre de la Escuela de Diseño Gráfico. CEDIC. Por cierto, parece que le arreglaron la fachada. Creo que antes no era así tan alta. No me acuerdo bien. De lo que le dije del Videobeam, eso hace como 10 años. El CEDIC. A ver, ese pino ahí. A devolvernos. Pollos Arturo. Mira, se vende. Ahí tienen los números, no se pueden quejar. Otro edificio. Vamos a entrar. Vamos a agarrar la avenida principal de la urbanización del Este. La principal. Miren los árboles que destruyen las aceras. Árboles muy frondosos y espectaculares, pero dañinos para la calzada, para las aceras. Llega la carrera 2. Casa hermosa. Otra urbanización que les cubro, ya les he cubierto varias. Por ahí tengo unos viajes para el Garabatal, la Carrucha y José Félix. Vamos a ver si me da chance de meterme por los Cerrajones también. Que también hay que cubrir los crepúsculos. Parece que hice por ahí. Aplica hasta todo el día por ahí. AUDE, no sé qué es eso. Unidad Dermatológica del Este. Unidad Dermatológica del Este. Miren aquella calle, Casa Rojita. Hermosa también. Las carreras, y no sé cuál es. Miren, bonita esa casa. Barbería, pero esta como que cerró. Aquí quedaban pues unos puestos de comida, pero también cerraron por lo que veo.
Y este es un centro educativo, pero antes se le veía el nombre, ahora no. Se les debo el nombre. Tiene nombre, no se le ve al menos. Urbanización del Este. Otra urbanización que, si Dios quiere, retomará su esplendor. Esto que es aquí, como una sonrisa, algo así. Poco tiene nombre. Queda poca luz. Pero por lo menos queda más claro que ayer cuando grabé la primera parte del video. Ya por lo menos ha entrado plata, ya han inyectado 300 millones de dólares al Banco Central de Venezuela para que sea vendido en los bancos. Y esta semana van a inyectar 200 más. La meta es estabilizar el tipo de cambio, que no siga subiendo. Mira, una iglesia evangélica, que no siga subiendo, que esa es una guillotina que tenemos. Otra casa hermosa en venta también. Tienen los números que muchos extranjeros me preguntan. Muchos extranjeros me preguntan para comprar, por supuesto. Ahora el bote de agua sí es duro. Super edificio también por aquí. Aquella casa roja también está hermosa. Esto es un local de yogur, vende yogur. Voy llegando a Herbigón y yo creo que hasta aquí nos trajo el río en esta oportunidad. Herbigón, esta era tremenda tienda y fábrica de muebles, de mobiliario para la casa. Si lo recuerdan, lo dejan en los comentarios. Barquisimeto. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Chaito, hasta la próxima.